Soy Ana, una estudiante de 21 años que se encontraba en la etapa más emocionante y desafiante de su vida, la universidad. A pesar de estar rodeada de compañeros, me sentía a menudo sola, atrapada en una rutina que no reflejaba mis verdaderos deseos. Mi vida se movía entre clases, estudios y la búsqueda de una conexión genuina. Me había imaginado muchas veces cómo sería encontrar a alguien especial, un compañero con quien compartir mis inquietudes y sueños. Desde el primer día de clases, me sentí intimidada. Los pasillos estaban llenos de rostros desconocidos, risas y conversaciones que parecían girar en torno a mundos en los que no estaba invitada. Sin embargo, todo cambió cuando un día, mientras buscaba un lugar tranquilo para estudiar, vi a Anderson. Era un chico que siempre había estado en mi radar, un amigo de la infancia que había pasado desapercibido en los años de escuela secundaria. La primera vez que me sonrió en la universidad, sentí un pequeño cosquilleo en el estómago. Era un chico encantador, alto y delgado, con una sonrisa cálida y una mirada que parecía ver a través de mí. Su timidez era evidente, pero había una chispa en sus ojos que me hacía querer conocerlo mejor. Un día, después de varias semanas de no vernos, Anderson me envió un mensaje en una red social. Al principio, no lo recordé, mi mente estaba ocupada con tareas y proyectos. Sin embargo, nuestra conversación fluyó naturalmente, como si nunca hubiésemos estado separados. Me propuso encontrarme al día siguiente en una cancha de baloncesto cercana. Me sentí emocionada y nerviosa a la vez, pero acepté sin pensarlo dos veces. Cuando llegué a la cancha, lo vi allí, rodeado de amigos, lanzando la pelota con un entusiasmo contagioso. Mientras me acercaba, mi corazón latía con fuerza. Anderson me miró y sonrió, y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta al aceptar su invitación. Las primeras conversaciones fueron simples, nos poníamos al día, hablábamos de nuestras clases y cómo nos había ido en la vida. La conexión era palpable, y cada encuentro me dejaba con ganas de más. Un día, mientras jugábamos, le mencioné que siempre había querido aprender a jugar baloncesto. Con una sonrisa, Anderson se ofreció a enseñarme, y a partir de ahí, comenzamos a pasar más tiempo juntos. Me encantaba verlo disfrutar del juego. Con cada pase, cada tiro, la tensión que había sentido al principio se desvanecía, y en su lugar surgía una comodidad inesperada. Hablábamos de nuestras metas, de lo que queríamos lograr y de los sueños que teníamos. Sin embargo, había un ligero velo de incomodidad en el aire. A veces, cuando me miraba, sentía que había algo más, algo que se ocultaba tras su sonrisa. Recuerdo una tarde particularmente brillante, cuando el sol iluminaba la cancha y todo parecía perfecto. Estábamos en medio de un juego amistoso y, de repente, se interrumpió. Las risas y los gritos de nuestros amigos se apagaron por un momento, y la atmósfera se volvió densa. Nuestros ojos se encontraron, y sentí que el tiempo se detenía. Era un instante cargado de emoción, un segundo en el que nuestras almas parecían conectarse. Pero, justo en ese momento, se apartó, como si hubiera olvidado que estaba a su lado. Mi corazón se hundió en mi pecho, y la inseguridad comenzó a florecer. Un día, mientras practicábamos, me di cuenta de que estaba sintiendo algo por él. Era una mezcla de amistad y atracción que me llenaba de alegría y ansiedad. Pero también sabía que él parecía estar lidiando con sus propios miedos. Anderson tenía una manera de evitar ciertas preguntas, de no profundizar en la conversación cuando el tema se volvía más personal. Entonces, ocurrió un incidente que despertó mis celos. Lo vi hablando animadamente con algunas chicas en el campus. Eran compañeras, lo sabía, pero algo en la forma en que se reían y se acercaban a él me incomodó. Decidí no decírselo directamente, pero le escribí un mensaje, casi con sarcasmo, que reflejaba mis inseguridades. Él,
sin darse cuenta de lo que estaba detrás de mis palabras, me respondió con calma, asegurando que no había nada de qué preocuparme. La realidad es que cada vez que lo veía con otra chica, sentía que me caía un poco más. Un día, mientras caminaba hacia la cafetería, vi a Anderson sentado con un grupo de amigos. Entre ellos, había una chica que, a primera vista, parecía interesarle más de lo que debería. En ese momento, mi corazón latió con fuerza y una oleada de celos me abrumó. La risita de la chica resonó en mis oídos como un eco lejano, y me detuve, paralizada. Sentí una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que no tenía derecho a sentir celos, pero la conexión que había comenzado a florecer entre nosotros parecía desvanecerse ante mis ojos. Sin embargo, en lugar de hablar con él, me quedé callada. Decidí que debía seguir adelante y demostrarle que no me afectaba. Las semanas pasaron y nuestra relación continuó creciendo, aunque había momentos en los que sentía que él se alejaba. Un día, en un intento por acercarme a él, lo abracé por detrás mientras bajaba por las escaleras con sus amigos. Se quedó quieto un momento, como si no supiera cómo reaccionar. Solté mi abrazo, sonrojada, y le pedí que me acompañara a un lugar tranquilo, pero me dijo que tenía algo que hacer. Mi corazón se hundió, y aunque no lo quise mostrar, sentí que un muro se interponía entre nosotros. A partir de ese momento, comenzó a distanciarse. Primero fueron las excusas para no salir juntos. Luego, las respuestas cortas a mis mensajes, como si él estuviera tratando de evitar algo que ambos sabíamos que estaba ahí. Fue doloroso ver cómo la conexión que habíamos creado empezaba a desvanecerse, y no sabía qué hacer para revertirlo. Un día, decidí que no podía seguir así. Organizaron un evento deportivo en la universidad, y pensé que sería la oportunidad perfecta para verlo y hablar con él. Estaba decidida a aclarar lo que sentía, a no dejar que el miedo ganara esta vez. Me preparé, eligiendo cuidadosamente qué ropa usar, y me dirigí al evento, esperando que él también estuviera allí. El ambiente estaba lleno de energía, risas y entusiasmo. Miré a mi alrededor, buscando su rostro familiar, pero no lo vi. La decepción comenzó a inundarme, pero decidí quedarme y disfrutar del evento con mis amigas. Ellas, al ver mi estado de ánimo, intentaron animarme, recordándome que no podía dejar que un chico me afectara de esa manera. Finalmente, lo vi en la cancha, corriendo y riendo con sus amigos. Quería acercarme, pero el miedo me paralizaba. Él estaba feliz, disfrutando del momento, y yo no quería interrumpirlo. Pero mi corazón seguía gritando que debía hablarle, que debía luchar por lo que quería. Cuando finalmente encontré la oportunidad de acercarme, lo vi sentado, agotado, después de un partido. Me acerqué con una botella de agua y, casi instintivamente, le sequé el sudor de la frente. En ese instante, la conexión se sintió tan intensa que el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Pero no podía ignorar la distancia que había crecido entre nosotros. Sin pensarlo mucho, le di la botella y me fui, sintiendo que mi corazón se rompía un poco más. Después de eso, las cosas no hicieron más que empeorar. Anderson empezó a alejarse más. Mis intentos de acercamiento se volvieron más difíciles, y aunque seguí enviándole mensajes, sus respuestas se hicieron cada vez más escasas. Me sentía frustrada y triste. Había llegado a un punto en que mis sentimientos por él eran innegables, pero parecía que él no estaba dispuesto a corresponder. La última vez que hablamos fue en la cafetería. Estaba con mis amigas, y él llegó con su grupo. Cuando me vio, me sonrió, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que ya no éramos los mismos. Intenté hacer una broma, algo que solíamos hacer, pero él simplemente se encogió de hombros y siguió conversando con sus amigos. La risa se me quedó atorada en la garganta,
y me di cuenta de que estaba perdiendo a alguien que había llegado a ser tan importante en mi vida. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Recordé todos los momentos que habíamos compartido, las risas, las miradas que decían más que 1000 palabras. Quería aferrarme a esos recuerdos, pero también sabía que estaba sufriendo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, sentí que debía dejarlo ir. No podía seguir persiguiendo a alguien que claramente se estaba alejando. La tristeza se convirtió en las experiencias compartidas y los momentos que habían significado tanto para mí. Así que, en un intento por liberarme, decidí que lo mejor sería dejar de acercarme a él. El siguiente día, me desperté con una sensación de resolución. Sabía que no podía seguir persiguiendo algo que no parecía destinado a ser. Comencé a enfocarme en mí misma, en mis estudios y en las cosas que realmente me hacían feliz. Salí más con mis amigas, me inscribí en nuevos cursos y comencé a explorar actividades que siempre había querido probar. Sin embargo, a pesar de mi decisión, había momentos en los que la soledad me golpeaba con fuerza. En esos instantes, me encontraba mirando mi teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba. Me recordaba las pequeñas cosas que solía hacer con Anderson, como nuestras conversaciones sobre música y los juegos de baloncesto improvisados en la plaza. Un día, mientras estaba en la biblioteca, lo vi a lo lejos. Su risa resonó en mis oídos, y me sentí arrastrada a los recuerdos de los buenos momentos. La nostalgia me envolvió, y por un momento, olvidé por qué había decidido distanciarme. Pero cuando me acerqué, noté que estaba con otra chica. La forma en que se reían juntos me hizo sentir como si me estuvieran lanzando un balde de agua fría. Me di la vuelta y abandoné la biblioteca, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Con el tiempo, me di cuenta de que el proceso de dejarlo ir no sería fácil. Había días en los que me sentía fuerte, empoderada y lista para enfrentar el mundo, pero otros días, el vacío que dejó en mi vida me asaltaba. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa chispa de conexión con alguien más. Un fin de semana, decidí participar en un evento de recaudación de fondos que organizaba mi universidad. Era una oportunidad para involucrarme, conocer gente nueva y desviar mi mente de mis pensamientos sobre Anderson. Al llegar, me sorprendió la energía del lugar. Había música, actividades y muchas personas entusiasmadas. Comencé a disfrutar de la atmósfera y, poco a poco, me dejé llevar. Mientras estaba en una de las actividades, conocí a Javier, un chico encantador que parecía tener una energía contagiosa. Comenzamos a hablar y rápidamente descubrí que teníamos muchas cosas en común. Con el tiempo, me sentí más cómoda y menos ansiosa, como si la carga que había estado llevando se estuviera aligerando poco a poco. A medida que mi amistad con Javier crecía, comencé a darme cuenta de que podía volver a abrirme al amor, aunque la sombra de Anderson siempre estuviera presente en mi mente. Javier era amable, divertido y genuino. Sin embargo, a pesar de las sonrisas y las risas, siempre había una parte de mí que se sentía culpable por avanzar. Me preguntaba si estaba traicionando a lo que había tenido con Anderson. En una de nuestras salidas, Javier me llevó a un concierto. La música llenaba el aire, y la vibra era electrizante. Mientras bailaba y reía con mis amigos, noté que Javier me miraba con una intensidad que me hizo sonrojar. Fue en ese momento que entendí que no necesitaba sentirme mal por avanzar. Cada experiencia es única, y lo que había compartido con Anderson no se borraría, pero eso no significaba que no pudiera abrir mi corazón a algo nuevo. Sin embargo, la vida a veces tiene una forma extraña de poner las cosas en su lugar. En una de mis salidas a la cafetería, me topé accidentalmente con Anderson. Su mirada se encontró con la mía y, por un breve instante, el tiempo se detuvo. La familiaridad de su sonrisa me golpeó con fuerza,
y sentí una mezcla de emociones, alegría, tristeza, nostalgia. Anderson se acercó y, después de un par de palabras incómodas, me preguntó cómo estaba. Fue en ese momento que me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era la chica que se sentía perdida y desesperada por su atención. Tenía que ser honesta con él, así que le dije que había estado bien, que había estado ocupada con mis estudios y disfrutando de nuevas experiencias. No le mencioné a Javier, pero en mi mente sabía que había encontrado una forma de seguir adelante. La conversación fluyó y, aunque fue breve, fue suficiente para cerrar un capítulo que había permanecido abierto por demasiado tiempo. Al despedirnos, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza, pero también una sensación de liberación. Me había permitido sentir, había llorado y reído, y finalmente estaba lista para dejarlo ir. Después de esa tarde, decidí que estaba lista para avanzar completamente en mi vida. Me enfoqué en mis estudios y en fortalecer mis amistades. Javier y yo comenzamos a salir más a menudo, y su compañía se volvió cada vez más reconfortante. La forma en que me miraba y se preocupaba por mí me hizo recordar que la vida sigue, que siempre hay oportunidades para volver a conectar y experimentar algo nuevo. La última vez que vi a Anderson, fue en un evento deportivo de la universidad. Lo vi desde lejos, riendo y disfrutando con sus amigos. Por un instante, una oleada de nostalgia me atravesó, pero rápidamente se desvaneció. Me di cuenta de que, aunque había sido importante en mi vida, no era el único que podría hacerme sentir feliz. Tenía a Javier, a mis amigas y a mí misma. Cuando regresé a casa esa noche, me sentí ligera. Era como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Reflexioné sobre el viaje emocional que había recorrido, la tristeza, la confusión y, finalmente, la aceptación. Comprendí que cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos enseñan algo valioso. Aprendí a valorarme, a priorizar mi felicidad y a no aferrarme a lo que ya no era. Al cerrar un capítulo en mi vida, abrí otro lleno de posibilidades. Me di cuenta de que mi historia estaba lejos de terminar. Tenía la oportunidad de seguir adelante y explorar lo que me deparaba el futuro. Y aunque Anderson siempre ocuparía un lugar especial en mis recuerdos, su ausencia me enseñó a buscar mi propia felicidad sin depender de nadie más. Así fue como dejé de acercarme a él, no porque quisiera olvidarlo, sino porque entendí que mi vida era valiosa por sí misma. Finalmente, había encontrado la fuerza para dejar de lado el pasado y avanzar hacia un futuro lleno de esperanza y nuevas experiencias.